Hola, soy Matías Cambarelli del Grupo de Agrometeorología de la Unidad Integrada Balcarce y voy a presentarles algunas tendencias agrometeorológicas para la campaña FINA 2020 que se nos viene, en el marco del Simposio Virtual de Trigo y Cebada, organizado por el INTA Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se va a basar en 4 puntos que son cómo fue la campaña anterior, cómo es la situación actual, cómo será la situación futura en base a algunos pronósticos y algunas conclusiones que podemos sacar de ello. Vamos a tomar la zona de influencia de la unidad integrada Balcarce para desarrollar la temática, haciendo foco en el comportamiento de principales variables en Balcarce, Miramar, Mar del Plata, Tandil y Necochea, con datos que son provenientes de distintas redes del Servicio Meteorológico Nacional y del INTA. En la campaña pasada se preveían temperaturas por encima de lo normal para el trimestre mayo, junio, julio, con el pronóstico que realizaba el Servicio Meteorológico Nacional. Y prácticamente a lo largo de toda la campaña de trigo se fue dando lo mismo, ¿sí? En todos los trimestres se iban pronosticando temperaturas por encima de lo normal, exceptuando algún trimestre que vimos por ahí. Entonces, para la zona de influencia de la unidad integrada Balcarce, se preveían temperaturas medias mayores a lo normal en prácticamente todo. En realidad lo que ocurrió con las temperaturas, bueno, nosotros vemos que prácticamente todas las localidades, Necochea, Tandil, Miramar, Balcarce y Mar del Plata, tuvieron la misma tendencia, por eso las resumo en una gráfica única, en donde observamos en línea roja llena la temperatura máxima de la campaña 2019, en línea negra llena la temperatura media de la campaña 2019, en línea azul llena la temperatura mínima de la campaña 2019, en líneas punteadas vemos la, eh, las temperaturas medias de cada una de las variables y en barras amarillas vamos a ver lo que son el número medio de las agrometeorológicas y en barras verdes, perdón, vamos a ver el número de las agrometeorológicas en la campaña 2019. Lo que vemos es que hubo periodos en los que la temperatura media estuvo por encima de lo normal y algún periodo donde la temperatura media estuvo por debajo de lo normal. Lo que sí se pudo observar por trimestre respecto de los pronósticos que venía dando el servicio meteorológico es que se cumplieron en Necochea, Miramar y Balcarce, pero no en Tandil y Mar del Plata, donde la temperatura media de ningún trimestre superó a la temperatura media normal para la región. Es decir, que la temperatura media, el pronóstico de temperatura media mayor a lo normal se cumplió parcialmente, ¿sí? Solo en algunas localidades. ¿Qué se preveía para la variable de precipitación? Bueno, en todos los pronósticos trimestrales que iba emitiendo el servicio meteorológico, lo que íbamos viendo era que se preveían precipitaciones por encima de lo normal, principalmente en la región más este de la zona que nosotros estamos haciendo foco, ¿sí? Ustedes ven acá, para mayo, junio, julio, prácticamente toda esa zona de Balcarce, Mar del Plata, era la que tenía una tendencia de precipitaciones por encima de lo normal, no así la región que está más al oeste. Entonces, prácticamente en todos los trimestres se preveía una precipitación media superior a lo normal. ¿Ocurrió en realidad con las precipitaciones en 2019? Bueno, en esta gráfica sencilla lo que vamos a ver es la precipitación acumulada desde el 1 de junio al 31 de diciembre, media, ¿sí? En línea negra, desde la campaña 2008 a la 2018, y en línea roja la campaña 2019, la precipitación acumulada de la campaña 2019. Lo que vamos a ver en áreas azules es precipitación por encima del promedio 2008-2018 y en áreas salmón, precipitación por debajo de ese promedio de campaña 2008-2018. Claramente lo que vemos para las 5 localidades es que la precipitación acumulada estuvo por debajo de esa precipitación acumulada media de la campaña 2008-2018.
llegando a diferencias de hasta 200, de más de 200 milímetros, como el caso de Tandil y Mar del Plata. Inclusive para Balcarce, que es la serie de precipitación más extensa que tenemos, la base de datos más extensa, contamos con 90 años de precipitación y vimos que se ubicó haciendo un ranking de precipitaciones acumuladas desde junio hasta el 31 de diciembre. La precipitación del año 2019, de junio a diciembre de 2019, se ubicó en la posición 77 de 90 años. Es decir, que fue un año llamativamente seco. Entonces, ese pronóstico que veníamos viendo de precipitación media mayor a lo normal en casi todos los trimestres no se cumplió en ningún. Desde julio, si tomamos como referencia para el inicio de nuestro análisis, lo que vemos es que esa diferencia es mucho más negativa, ¿sí? Si tomamos desde el 1 de julio al 31 de diciembre, hay una diferencia mucho más negativa de precipitaciones respecto de la precipitación media de la campaña 2008-2018 en todas las localidades. Y no tenemos esa precipitación por encima del promedio que teníamos en junio. ¿Sí? Fíjense que después vamos a ver más adelante que junio sí presentó precipitaciones, pero a partir de julio comenzó una seca bastante importante. Y ahora, para nuestra serie histórica extensa de Balcarce, la campaña 2019 se ubicó armando un ranking de precipitaciones en la posición 89. Fue prácticamente un récord de precipitaciones por debajo de lo normal para la localidad de Balcarce. Nosotros lo vemos a una escala un poco más detallada, una escala mensual, lo que les venía diciendo. Junio tuvo más precipitaciones, pero a partir de julio empezó una seca importante. Estas son las precipitaciones del mes de agosto para todos los puntos de observación que tenemos dentro del área de interés que les marqué. Fíjense que prácticamente en agosto no llovió nada, en septiembre las precipitaciones acumuladas fueron muy bajas, teniendo solamente algunos lugares donde se llegó a 60 milímetros, pero en general fueron por debajo de 50 milímetros. En octubre hubo algunas precipitaciones, ¿sí? En algunos puntos un poco más marcadas, en noviembre también, pero también con una distribución bastante despareja espacialmente, y en diciembre ocurrió lo mismo. Fue prácticamente una constante que las precipitaciones fueron con una distribución muy, pero muy desuniforme en la escala espacial. Julio, agosto y septiembre fueron los meses con menor precipitación, es decir, que claramente se pudo ver que estuvo con precipitaciones por debajo de lo normal en esos meses, y octubre, noviembre y diciembre tuvieron un comportamiento levemente por debajo de lo normal, pero con mayores precipitaciones respecto de julio, agosto y septiembre. Las precipitaciones, en parte, son las que nos van definiendo el contenido de agua en el suelo. Entonces, en esta gráfica les voy mostrando qué fue lo que ocurrió con el contenido de agua en el suelo. Está expresada en agua disponible en porcentaje y es una gráfica que nos muestra la evolución del agua disponible en el suelo desde junio hasta diciembre. Lo que vamos viendo es que, como les decía, en junio tuvimos una buena recarga de agua, pero que se fue secando ese suelo debido a la falta de precipitaciones y a la distribución muy desuniforme que iban teniendo esas precipitaciones y la alta demanda. Entonces vemos que llegamos a los meses de octubre, noviembre y en diciembre a áreas totalmente rojas, es decir, con muy bajo nivel de agua disponible en el suelo, exceptuando algunas áreas puntuales que principalmente fueron zonas más costeras donde las precipitaciones más puntuales mejoraron un poco el contenido de agua útil en el suelo y esa precipitación ocurrió en algunos momentos clave. Si nosotros vemos el ejemplo para Balcarce, donde en esta gráfica vemos
la evolución del agua disponible desde el 21 de junio, una fecha de siembra promedio para el cultivo de trigo en esta zona, hasta el 30 de diciembre aproximadamente. Vamos a ver en línea roja la evolución del agua disponible en el suelo para la campaña 2019, y en el área azul más oscura vamos a ver qué es lo normal para esta zona. Lo que vemos es que el agua disponible en el suelo estuvo por debajo de lo normal para esta zona, y prácticamente desde antes del inicio del periodo crítico, y pasó todo el periodo crítico, incluso todo el llenado, por debajo del 50% del agua disponible, ¿sí? Esto es lo que ocurrió en los trigos en nuestra, nuestra estación experimental en Balcarce. Obviamente zonas puntuales que tuvieron más precipitación tuvieron una mejora en el contenido del agua disponible en el suelo, y este agua disponible no estuvo tan por debajo de ese 50% de agua útil, que es el nivel que nosotros decimos que es a partir del cual el cultivo empieza a perder rendimiento. Si nosotros hacemos un resumen de más o menos qué es lo que fue ocurriendo respecto de los pronósticos de largo plazo que íbamos viendo, podemos decir que esos pronósticos nos iban dando una tendencia general de los valores medios, ¿sí?, tanto de temperatura como de precipitación, que podían llegar a ocurrir en la campaña. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de pronósticos, dado que la escala que a nosotros nos interesa es bastante más chica de lo que está pronosticado, y obviamente los pronósticos son una idea de tendencias generales y de valores medios. No nos dicen nada de valores extremos de precipitación, de temperaturas, ni de cómo puede ser esa distribución dentro del trimestre. Puede ser que toda esa precipitación sea en un día, o sea un poco más distribuida, o no nos dice nada de la distribución espacial. Puede ser que haya precipitaciones por encima de lo normal en un punto determinado, pero en otra parte del área tengamos precipitaciones muy por debajo de lo normal, como vemos que ocurrió. Entonces, lo recomendable es siempre ver esa idea general en los pronósticos de largo plazo, de los valores medios, pero ir haciendo un seguimiento continuo de los pronósticos a corto plazo para, para tener una idea de los valores extremos que puedan ir presentándose, y una evolución de las variables más dinámicas, como son el caso de la precipitación. ¿Cuál es la situación actual de agua en el suelo? Bueno, lo que vemos es que este año estamos mucho mejor respecto de la misma época en el año pasado, ¿sí? Si bien este año estamos ya con niveles de agua disponible por encima del 90% en toda nuestra región, mientras que el año pasado estábamos en algunos casos con, si hacemos un zoom, vamos a verlo eso de manera mucho más clara. Entonces podemos pensar si se puede realizar alguna estimación de rendimiento a partir de esta información. Si todo fuera un poco más sencillo, como en el norte de nuestra provincia, donde Gustavo Ferraris determinó claramente que hay una relación o una asociación entre el rendimiento de trigo y el agua útil a la siembra y las lluvias de presiembra, podríamos decir que sí. Lamentablemente esto no ocurre en nuestra región. En Balcarce, o en la zona de influencia de la Unidad Integrada, lo que se observó, estos son datos no publicados de Pablo Abate, es que el rendimiento está muy poco asociado al nivel de agua en el suelo al momento de la siembra. Lo que sí es interesante, y que también aún no está publicado, pero que haciendo unas simulaciones para eliminar el efecto de la genética ha realizado Pablo Abate, es que el rendimiento del cultivo de trigo estaría más bien relacionado con las precipitaciones de julio, agosto, septiembre y octubre. Es decir, que podríamos pensar en una buena correlación con las precipitaciones de julio, agosto, septiembre y octubre para poder determinar o estimar un rendimiento de trigo en nuestra zona.
Y justamente, ¿qué es lo que se prevé en el mediano o largo plazo? Bueno, vamos a ver, para los pronósticos trimestrales lo vamos a analizar a partir de terciles, es decir, dividir todo el set de datos históricos que tengamos en tres y vamos a decir valores normales, en este caso de precipitación, a aquellos valores comprendidos entre el primer tercil y el segundo tercil, ¿sí? Los que están ahí adentro, vamos a decir que son valores normales. Todo lo que está afuera, ¿sí? Por encima o por debajo de esos valores, vamos a decir que son valores por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Y cuando veamos el dato de temperatura, vamos a analizarlo también a partir de terciles y vamos a tomar como centro del segundo tercil el valor medio de temperatura y asumimos que son 0,5 grados por encima de ese valor medio, el límite superior del segundo tercil, y el límite inferior 0,5 grados por debajo de ese valor medio. Entonces, lo comprendido en ese segundo tercil lo vamos a llamar como valor medio de. En el caso de los pronósticos mensuales, lo que vamos a ver son anomalías positivas o negativas de temperatura y de precipitación respecto de un valor medio. ¿Qué es lo que se prevé para la temperatura? Bueno, el Servicio Meteorológico para el trimestre mayo, junio, julio de 2020 prevé valores de temperatura por encima de lo normal, es decir que para nuestra zona esperaríamos valores de temperatura media por encima de 9,7 para ese trimestre, y el modelo del Instituto Internacional de Investigaciones del Climate Society nos da que vamos a tener temperaturas dentro del rango normal. Vemos a una escala mensual qué es lo que podría ocurrir. Para mayo no se prevén anomalías de temperatura, es decir, que esperaríamos valores de temperatura media de alrededor de 11,3 grados. Para el mes de junio se prevén anomalías positivas de temperatura, es decir, que esperaríamos valores de temperatura media por encima de 8,4 grados para nuestra región. Y para julio también se prevén anomalías positivas, es decir, que esperaríamos valores de temperatura media por encima de 7,8 grados. Esto es según el modelo CFS-B2, que es perteneciente al modelo del GFS de Estados Unidos. Nosotros vemos el pronóstico que tiene el modelo europeo, vemos que la tendencia es similar, con la diferencia de que también prevé temperaturas por encima del valor medio o de lo normal para el mes de mayo. El pronóstico trimestral de precipitaciones del Servicio Meteorológico prevé precipitaciones por debajo de lo normal para nuestra región, con mayor probabilidad de ocurrencia de valores inferiores a lo normal, es decir, que esperaríamos una precipitación acumulada para el trimestre mayo, junio, julio menor a 131 milímetros, y esto coincide también con el pronóstico que prevé el Instituto Internacional de Investigación de Climate Society, ¿sí? Que nos da una mayor probabilidad de valores inferiores a lo normal. Si nosotros vemos a una escala mensual, que es lo que se prevé, en mayo vemos que se prevén anomalías negativas de precipitación, es decir, que esperaríamos valores acumulados de precipitación por debajo de 64 milímetros. Para junio no se prevén anomalías, es decir, que esperaríamos alrededor de 54 milímetros acumulados, y para julio se prevé alguna anomalía levemente positiva, es decir, que se esperarían valores de alrededor de 54 milímetros o por encima de.
el modelo europeo prevé algo similar a lo que preveía para precipitación el modelo de Estados Unidos, en donde vemos anomalías negativas de precipitación para el mes de mayo y prácticamente no hay anomalías para los meses de junio y julio en nuestra región. En el corto plazo, que es lo que se prevé, es decir, para los próximos 15 días, lo que vemos es que del 5 al 10 de mayo hay pronóstico de algunas precipitaciones para nuestra región, con acumulados que van desde 35 y 10 milímetros, y seguramente al momento que ustedes estén visualizando esta presentación ya va a haber llovido, porque tenemos para mañana martes el pasaje de un frente frío. Y del 11 al 16 de mayo también se prevén algunas precipitaciones con acumulados menores para toda nuestra región. Algunas conclusiones que podemos sacar de lo que vamos viendo. Vemos que tenemos una muy buena recarga, tuvimos una muy buena recarga de perfil, hay muy buen nivel de agua en el suelo y esto nos lleva a pensar que tenemos muy buenas o vamos a tener muy buenas condiciones hídricas para la implantación de los cultivos de fino. Se prevén bajas precipitaciones para el inicio de la campaña, por lo tanto podríamos pensar en si el crecimiento del cultivo puede ser similar al de la campaña 2019-2020, donde claramente tuvimos un crecimiento muy pobre en el inicio de la campaña, y nos lleva a pensar en ajustar la estrategia de fertilización estando atentos a los pronósticos de corto plazo. En cuanto a temperaturas, se prevén temperaturas medias normales a mayores de lo normal para nuestra región, por lo tanto no tendríamos inconvenientes para el normal desarrollo inicial de los cultivos. Y sí, como gran conclusión, me queda decirles que tenemos que tener un seguimiento periódico de los pronósticos a corto plazo, dada la variabilidad espacial que tenemos de las precipitaciones fundamentalmente. Finalmente les quiero mostrar algunos de los productos elaborados por el grupo que están disponibles en la web, donde hacemos varios productos elaborados en base a la información que obtenemos en nuestro observatorio y que nos van brindando la gente del servicio meteorológico. Mensualmente vamos elaborando un informe agrometeorológico y también hacemos algunos productos de manera quincenal. Me queda simplemente agradecerles y espero contar con su presencia los días jueves y viernes, donde estaremos seguramente recibiendo sus dudas y consultas.